Arratsalde León, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es martes 30 de mayo, estamos a punto de terminar este mes, un poquito revuelto y también muy intenso. En lo político, las elecciones de este fin de semana, del domingo, municipales autonómicas, pero ya lo contábamos ayer, lo anunció de manera incluso sorpresiva para algunos de los miembros de su propio ejecutivo. Pedro Sánchez anunciaba ese adelanto de las elecciones que están previstas para el mes de noviembre, luego adelanta al domingo 23 de julio. Sí, en plena temporada de vacaciones. Pues una maniobra que se está interpretando desde muchos puntos de vista. Ahí dejamos a los expertos, a las mesas de debate, que ahora van a ser unas semanas, la verdad es que, intensas en este sentido, pero él reconocía que esa decisión era necesaria después de la debacle en algunos de los feudos socialistas que habían perdido no solamente representación, sino incluso representantes, habían perdido la alcaldía en detrimento del Partido Popular e incluso en algunos municipios, en algunas regiones, incluso con una subida importante, preocupante de Vox, de la ultraderecha. Como decimos, esas elecciones adelantadas, que ya es una realidad. Así que nada, se disuelven las Cortes Generales, es el proceso ahora normal, hay mucho parón también en lo político, pero nosotros seguiremos informando y también podemos informarles o podemos hablar también de, además de lo político, de cultura, que eso sí que no tiene parón, La verdad es que la cultura, madre mía, qué maravilla, que no entiende ni de colores, ni de siglas, ni de elecciones, ni demás, pero sí que sigue actualidad política en diferentes aspectos, como luego escucharemos a Pedro Azpiazu en la Comisión de Economía y Hacienda, con una nueva ley donde se habla del tema de las subvenciones. Pero antes, y siguiendo con el tema económico, comenzando mejor con el tema económico, el IPC, ese índice de precios al consumo, que baja un 3,2% en este mes de mayo, y la inflación subyacente se sitúa en el 6,1%. El índice, como decimos, de precio al consumo, el IPC interanual, que son datos que nos llegan desde el Instituto Nacional de Estadística, ha descendido 9 décimas por debajo de ese índice, de ese IPC registrado en el mes anterior, es decir, estamos hablando del mes de mayo, pues el anterior, el mes de abril, mientras que la inflación subyacente ha bajado también 5 décimas, es decir, se están controlando el tema de los precios, porque sí que hubo, y ustedes lo notarían evidentemente, el tema de la subida de muchos productos básicos, además, alimentos y demás, tema de luz, pero sobre todo el tema de los alimentos, porque es algo, luz también, evidentemente, pero es algo básico y fundamental. Hubo subidas que, es más, incluso grandes superficies quisieron, aportar su granito de arena o intentar ayudar para contener esos precios y hacer una compra de cesta básica de alimentos básicos por contener un poco, vamos a decir, y ayudar a la economía de las familias. En este caso, el IPC de este mes de mayo, se baja al 3,2%. Vamos a escuchar a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos del Gobierno estatal, Nadia Calviño, donde habla, de estos buenos datos o de esta, vamos a decir, relajación del IPC en este mes de mayo. El indicador adelantado muestra que los precios cayeron de nuevo en mayo. La inflación cayó en 9 décimas y la subyacente aceleró su caída y baja en 5 décimas gracias a la moderación de los alimentos y la caída de los carburantes. Con ello, la inflación se sitúa en España ya en el entorno del 3% e incluso por debajo si tomamos el IPC armonizado con Europa. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea. Y también seguimos con vamos a decir, la resaca
electoral, porque todavía, bueno, pues sigue coleando esas reacciones o esas valoraciones de lo que aconteció este fin de semana en esos comicios, ese 28 de mayo, en elecciones municipales y autonómicas. Bueno, luego escucharemos al Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha estado presentando el plan del sistema universitario 2023-2026. Luego escucharemos los detalles de ese plan, además con bueno, pues también responsables de las diferentes universidades. Pero, bueno, pues la ocasión, como se suele decir, la pintaban calva. Y, bueno, pues después de presentar este plan, que como decimos, luego escucharemos, pues los periodistas, los compañeros y compañeras han querido preguntar, y también, bueno, abierto también a contestar a las preguntas de los diferentes medios de comunicación sobre, bueno, varios temas que ha respondido Iñigo Urkullu. Uno de ellos ha sido, bueno, pues la valoración de ese adelanto de las elecciones generales que ayer presentaba y que, bueno, por cierto, dijo que no iba a responder a preguntas, fue algo muy breve, lo mostramos aquí en Tele7. Ese adelanto al 23 de julio de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, bueno, qué valoración hace en este caso Iñigo Urkullu y si, bueno, pues en su caso, cómo se está oyendo o parece que ha manifestado la idea de, bueno, pues el responsable del gobierno gallego adelantar también las elecciones. Bueno, pues si como han hablado o si en este caso Urkullu tiene pensado adelantar los comicios autonómicos vascos. También le han preguntado sobre, bueno, las posibles consecuencias que puede tener este adelanto de esta cita con las urnas a nivel estatal, en el sentido de ese, bueno, calendario de transferencias a Euskadi que está pendiente desde el gobierno central a Euskadi, que se va a hacer efectivo, pero bueno, si este adelanto de elecciones va a trastocar esos planes, porque como decimos, el tema de las elecciones trastoca incluso a nosotros, a los periodistas, el no poder quizá mostrar, no se puede hacer cuando, bueno, pues estamos en campaña electoral o no se puede contar. Hay veces que no es tan fácil como pensamos de que todo, bueno, pues va a ser igual que antes, sino que, bueno, pues estamos en un periodo, como decimos, donde se disuelven además diferentes organismos y donde no se van a tomar decisiones, incluso se paralizan algunas leyes, teniendo en cuenta que van a ser elecciones generales. Y también, bueno, le han preguntado sobre, bueno, pues ese ascenso o en diferentes lugares del Estado de la ultraderecha, de Vox, cómo valora en que incluso, bueno, pues se pueda llegar a pactar junto con el Partido Popular para, bueno, pues arrebatar, ¿no?, la alcaldía o los, bueno, pues estar al frente de los municipios a otras formaciones. Incluso, bueno, ya desde el Partido Popular han comentado que van a hacer todo lo posible para que incluso, ¿no?, Bildu no gobernara lo que es aquí en Euskadi. Y bueno, hay un ascenso, sí que ha habido, así como hay desaparición de Ciudadanos, ascenso de Vox, y le han preguntado sobre el tema. Él ya les adelanto que, bueno, rechaza opinar sobre el tema, porque al final, bueno, pues no es algo que él dice, no me va ni me viene, no me corresponde a mí hablar de ese ascenso. Y bueno, todo esto lo resumimos en esas preguntas que, bueno, es que como siempre Urkullu ha ido respondiendo una a una. No, en absoluto he pensado en nada de eso. Y siempre he querido diferenciar lo que son los procesos electorales en cada una de las convocatorias, sabiendo cuál es el objetivo de cada una de las mismas. Nosotros tenemos, insisto, un programa de gobierno, un programa legislativo, un programa de planes estratégicos, tenemos un compromiso con un calendario y esperamos poder cumplirlo con absoluta normalidad si las circunstancias nos lo permiten. Si las circunstancias nos lo permiten, entendiendo que ya desde la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, elecciones municipales y forales, nos adentrábamos en un año de elecciones generales y que eso incide también en lo que es la vida parlamentaria vasca, en lo que es el calendario del propio Parlamento vasco, de alguna manera, y espero que sean las últimas elecciones generales que se celebren antes de las elecciones autonómicas vascas. En relación a lo que es el calendario, cronograma de lo que pudiera ser un proceso transferencial de las materias pendientes de cumplir con el Estatuto de Autonomía de Gernika desde el año 1979, 43 años.
Evidentemente, el que se haya disuelto las Cortes Generales del Estado y la convocatoria de unas elecciones generales dejan sin efecto cualquier actividad en este sentido por parte del Gobierno español o por parte de las Cortes Generales del Estado. Se podría hacer, pero es que hasta el momento el Gobierno español y el presidente del Gobierno español han incumplido el acuerdo que en Consejo de Ministros del Gobierno español se adoptó sobre el cronograma de las transferencias pendientes de materializar con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ya veníamos sufriendo, por lo tanto, las incidencias del incumplimiento por parte del Gobierno español en cuanto al cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika. No solamente el cronograma, teníamos también un proceso de conversaciones con respecto a la constitución de una comisión bilateral de cooperación entre el Gobierno español y el Gobierno vasco para el análisis de las materias que están pendientes de ser transferidas. No se ha convocado ninguna reunión. Teníamos en marcha también la posibilidad de grupos de trabajo para alguna de las cuestiones incluidas en alguna materia, no la materia en su totalidad, sino alguna de las inclusiones, como por ejemplo migraciones, permisos de trabajo, etcétera. Todo queda sin efecto. Bueno, son cuestiones que, a pesar de que nosotros veníamos impulsando, tenemos que partir de la premisa de que el propio Gobierno español ya venía incumpliendo su propio cronograma acordado en Consejo de Ministros. El hecho de que se disuelvan las Cortes Generales y que se celebren las elecciones generales el próximo 23 de julio, pues no viene más que a ratificar esta situación de hecho que ya veníamos sufriendo, padeciendo en cuanto a lo que es el incumplimiento del Estatuto de Gernika. Y con respecto a la hipótesis, no voy a entrar en ese juego de cábalas, de hipótesis. Primero habrá que ver también cuál es el resultado de las elecciones generales, cuáles son los compromisos que los partidos políticos con representación en las Cortes Generales tengan para lo que es la conformación de gobiernos futuros. No voy a entrar en esas hipótesis o cábalas de si una formación u otra formación estaría más predispuesta o dispuesta. Hemos vivido lo que es el incumplimiento de un compromiso acordado en un gobierno como es el gobierno vigente actualmente, ahora en funciones, en su Consejo de Ministros. Bueno, y tenemos más asuntos que tratar en esta tarde de martes, de bueno, pues el ámbito político, del tema de las elecciones generales adelantadas a ese 23 de julio. Tenemos también el día a día, ¿no? La defensa del derecho de todos nosotros y nosotras, el derecho de los consumidores, de usuarios, que también tiene que ver con esa, bueno, pues vamos a decir, buen entendimiento con las instituciones y, bueno, pues para conseguir, por cierto, respetar y trabajar en ese respeto a los derechos de todos nosotros y nosotras, pues nace Consumes. Tenemos al otro lado, es una organización, bueno, una confederación que aúna a 6 organizaciones, entidades de reconocido más prestigio y que trabaja en las diferentes comunidades autónomas. Y tenemos al otro lado a Ana Alzaga, ella es secretaria de Consumes y además, bueno, muy cercana a nuestro territorio. Ana, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Ana, ¿cómo surge? Porque hace muy poquito, o sea, nada, el pasado 23 de mayo se, bueno, pues ya constituye de manera oficial Consumes, que aúna, no sé si por primera vez, a bueno, pues diferentes asociaciones, entidades de usuarios y consumidores, consumidoras, para proteger nuestros derechos a nivel estatal. ¿Cómo surge un poquito Consumes y cómo se unan todos esos esfuerzos, Ana? A ver, os cuento. En diciembre salió una directriz europea en la que nos exigía a las asociaciones de consumidores que era para poder hacer acciones representativas de todos los consumidores teníamos que ser entidades habilitadas. Vale. Dentro de esas exigencias de Europa veíamos la necesidad, cada territorial, digamos, asociación territorial, de poder reunirnos todos juntos porque ya era muy difícil llegar a los requisitos que nos exige Europa, ¿no? Entonces, dentro de estas exigencias por parte de Europa, nos exigen cosas que sí que llegamos con facilidad, como por ejemplo que estemos durante 12 meses
llevando la actividad de la protección de los derechos de los consumidores, cosa que llevamos todos, porque todos los que nos hemos unido para formar Consumes llevamos una trayectoria profesional de más de 40 años. Teníamos que ser entidad sin ánimo de lucro, que todos lo somos, al ser organizaciones de consumidores. Teníamos que tener solvencia económica, ser independientes y transparentes. Vale. El problema es que para poder hacer esas acciones colectivas se necesita bastante poderío económico, digamos así, ¿no? Entonces, las territoriales en sí, por nosotras mismas, es bastante complicado de poder entrar dentro de esas exigencias que nos pide Europa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que España todavía no lo ha llevado a cabo, no ha entrado en vigor esa directriz, pero tenemos que ir preparándonos porque ya a nivel estatal ya nos están exigiendo como confederación tener ese año de actividad. Ana, ¿cuántas pues entidades, organizaciones forman parte de Consumes? Porque imagino que en un principio, es más, el dato sois 6, pero abiertas también a que otros lugares o comunidades autónomas entren a formar parte de Consumes, ¿no? Exacto. En principio hemos empezado 6 comunidades, que son Galicia, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Valencia y Castilla y León. Pero estamos abiertas, de hecho, a que entren todas las que quieran entrar. Somos una organización abierta a todos porque entendemos que si no nos unimos no vamos a poder seguir hacia adelante la defensa del consumidor de manera territorial. Va a ser muy complicado por las directrices europeas, entonces entendemos que todo el mundo, o sea, aquí al final todos tenemos que ir de la mano y a la par. Sí, porque, Ana, fíjate, es un trabajo donde se necesitan aunar esas fuerzas, esa defensa de los derechos de los consumidores, consumidoras y usuarios, usuarias, y en este caso, ¿no?, como primera vez confluyendo diferentes organizaciones a nivel autonómico que confluyen en Consumes, hace que, pues con esta fuerza de estas 6, en principio, entidades, pues se pueda llegar a, pues aportar o sobre todo exigir esas políticas activas, ¿no? Porque claro, el objetivo es que no solamente todo se quede a veces, ¿no?, en buenas palabras de hay que hacer una ley del consumidor, hay que respetar los derechos de los consumidores, sino que hay que exigir también que haya esa implicación, ¿no? El objetivo es que todo esto se traduzca en acciones reales, ¿no, Ana? Exactamente. Para nosotros, yo creo que lo más importante para poder llevar a cabo la defensa del consumidor hasta el final es que nos dieran justicia gratuita a todas las asociaciones de consumidores para que podamos llevar hasta el final, en el ámbito jurídico, todas las reclamaciones que se puedan llevar a cabo. Y más cuando ya estamos hablando de acciones colectivas de un gran calibre. Porque, Ana, ahora mismo los principales retos, desafíos en los que se enfrentáis, acaba de surgir, ¿no? Los primeros pasos, ¿no?, de Consumes, aunque tenéis, ¿no?, cada uno como también asociación pues amplia experiencia, pero como ya en conjunto, ¿no?, como confederación, tenéis esos retos, objetivos, desafíos claros que me imagino que os habéis marcado, como se suele decir, ¿no?, en esto de política, como hoja de ruta. Eso es. Nosotros pensamos que es necesario introducir en el escenario nacional una alternativa a la limitada actividad en el desarrollo de políticas y actividades centradas a las personas consumidoras, ¿no? Creemos que entre todos tenemos mucha carrera ya en nuestros propios territorios ya realizada y creemos que la colaboración, la interlocución entre nosotros, la participación activa de todas las comunidades autónomas y las miras europeas, creo que entre todos lo podremos lograr. Llegar a poder estar dentro de ese censo de esa organización habilitada que nos exige Europa para poder seguir para adelante. Es que si no, nos quedaríamos todos los ciudadanos sin la defensa del consumidor, porque a nivel territorial es inviable. Ana, hay también luego cada comunidad autónoma tiene también sus retos o sus desafíos. ¿Son muy diferentes una comunidad autónoma que otra? Porque claro, al final los consumidores, consumidoras, los derechos, ¿no?, son al final bastante parecidos, pero yo no sé si la situación, por ejemplo, aquí a nivel Euskadi, se puede llegar a esas reclamaciones con el tema legal, porque esto depende luego también si se llega a trámite o si se denuncia o si se va a un juzgado. ¿Cómo está un poquito la situación también a nivel de reclamación de derechos, Ana, aquí en Euskadi? A ver,
Yo creo que Euskadi somos la envidia de las demás comunidades autónomas. La verdad que vamos bastante avanzados. Se acaba de aprobar en el Parlamento el Estatuto de las Personas Consumidoras. Es verdad que desde el anterior han pasado muchísimos años, ha cambiado mucho la forma de consumo, los hábitos, tenemos que preocuparnos de la economía circular, del medio ambiente. Entonces, creo que Euskadi está alante del todo entre la defensa del consumidor, hay que decirlo así. Es verdad que el Gobierno vasco tiene bastante interlocución a nivel con las asociaciones, con las OMICs, para poder llevar a cabo. Nosotros, como Asociación de Consumidores, somos los que tenemos legitimación, digamos, para poder llegar hasta el final de la defensa del consumidor a nivel judicial, pero hay otras vías, como es el arbitraje de consumo, el arbitraje de transporte, en el que las reclamaciones pueden llegar a buen pie. Entonces, creo que nosotros tenemos bastante, yo entre mis compañeros, siempre se ríen porque dicen que, vamos, bastante diferencia hay entre unas comunidades y otras. Y la verdad es que es así, ¿eh? Ana, siempre preguntamos, o bueno, o queremos, aunque nos podemos hacer una idea, pero el tema de las reclamaciones, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues esos sectores o esos, vamos a decir, ¿no? Áreas donde, bueno, pues podemos reclamar, bueno, o sobre todo, vulneran más nuestros derechos. Siempre hablamos del tema de la telefonía, el tema incluso de la banca, pero siguen siendo esos los primeros, vamos a decir, ¿no? Sectores o puntos de, bueno, de vulneración de nuestros derechos. El tema del comercio online, me imagino que ahora mismo las nuevas, ¿no?, realidades hace que también incluso pues haya incluso, como se suele decir, ¿no?, estafas por internet a la hora de comprar algún producto y demás. ¿Cuáles son ahora mismo las principales patas donde os llegan esas principales reclamaciones, Ana? Principalmente, bueno, telecomunicaciones, la verdad es que sigue habiendo mucha, pero es muy fácil la resolución del conflicto en una reclamación de telecomunicaciones. El área del tema de los suministros, la luz, de verdad que está últimamente despuntando bastante. También tenemos el tema de gastos hipotecarios, que viene de muy atrás y todavía, años después, todavía seguimos reclamándolo. También el tema de automóviles, de compraventa de automóviles de segunda mano, nos da bastante trabajo. Sobre el tema de las garantías, qué entra, qué no entra, los vicios ocultos. Y ahora está el tema estrella, que es el cartel de coches, que bueno, hay asociaciones de consumidores que sí que nos hemos atrevido, digamos, de alguna manera a iniciar ese tipo de denuncias, porque al final estamos David contra Goliat. Hay que ir poco a poco, pero se logran cosas. Pero yo creo que las típicas, las de telecomunicaciones, las de energía, las de tintorerías, que también son muy típicas, casi todas las empresas están adheridas a arbitraje de consumo. Kontsumobide en ese sentido está haciendo bastante buena labor a la hora de intentar que esas empresas se adhieran a ese sistema para que sea más fácil la resolución del conflicto. Entonces, yo creo que esas son las que más hay, pero las más fáciles de resolver. Ana, ¿y cómo podemos contactar con Consumes? ¿Cómo está siendo? Porque, como decimos, en este mismo mes de mayo, ¿no?, el 23 de mayo, se constituyó de manera oficial, aunque ya viene esto de lejos, esa colaboración de, en este caso, ¿no?, esas 6 asociaciones de diferentes comunidades autónomas, Euskadi, una de ellas, pero bueno, invitando, por supuesto, al resto a que se adhieran, ¿no?, a Consumes. Pero, ¿qué tienen que hacer el usuario, usuaria? ¿Cómo, bueno, es un poquito también ahora ese trabajo? Esa manera, como no, a través de medios de comunicación, evidentemente, pero la manera también que se pueden poner en contacto con vosotras, con vosotros, Ana. Hombre, en principio, a ver, yo entiendo que los de Euskadi lo más normal es que se pongan en contacto con las organizaciones de consumidores de aquí, por ejemplo, las que haya. Nosotros, en principio, digamos que los trabajamos a nivel territorial, y lo que vamos a intentar proyectar a nivel estatal es esas políticas y esas colaboraciones entre todas las comunidades autónomas para seguir para adelante. Yo entiendo que en Castilla y León se pondrán en contacto con las organizaciones de Castilla y León, en Euskadi con la nuestra o con alguna otra que hay también en la comunidad. Y digamos que el problema que tenemos es que
una reclamación que sea dentro del territorio histórico de Euskadi, digamos, ¿no? Solo tenemos potestad para poder reclamar, digamos, por ahora aquí. Consumes está en inicio, hemos hecho el acto de constitución, estamos haciendo toda la documentación que requiere el registro de personas consumidoras a nivel estatal, el registro de asociaciones, entonces vamos poco a poco, acaba de nacer, pero creo que en cada autonomía podemos atender a las personas que corresponden por nuestro territorio. Bueno, además, Ana, además de secretaria de Consumes, bueno, pues como comentas, ¿no? Dentro del territorio aquí en Euskadi, la Unión de Consumidores de Euskadi, de nuestra comunidad autónoma vasca, que, bueno, pues, y eso nos gusta siempre decir, somos ejemplo de algo bueno, de algo positivo, que es, bueno, que esas reclamaciones que hay que hacerlas, no hay que decir, no, esto no me va a ir a ningún lado, reclamar, ponerse en contacto con la Unión de Consumidores de Euskadi, consumidoras, y bueno, pues trabajar en ello, porque al final muchas veces, yo no entiendo mucho del tema de leyes, pero incluso se crea jurisprudencia, ¿no? Como se suele decir, es decir, hay veces que cuesta, que dicen no se ha hecho nunca, pero si hay una primera o unas primeras veces, eso luego crea esa jurisprudencia y se puede luego avanzar en otros aspectos y en todo tipo de sectores, porque se puede reclamar lo que nosotros, y bueno, lo que es injusto, hay que, por supuesto, denunciarlo. Ana, pues hemos estado, ¿no?, entre comillas, en este alumbramiento, en estos primeras semanas del nacimiento de Consumes, así que nada, como los madrinas y padrinos de Consumes, espero que estemos en contacto y que nos contéis todos los detalles, todos los avances, que se suben más comunidades autónomas, porque esto revierte en el bienestar y sobre todo en la defensa de los derechos de todos y todas en todo el Estado español. Ana, pues nada, estamos en contacto, Sorionak, por este alumbramiento, y nada, lo dicho, pues nosotros encantados de seguir hablando de los derechos de todos y todas. Un besito Muchas enorme. Gracias a vosotros. Ana, un beso. De verdad, un besito. Es que recasco. Bueno, vamos a hablar, en este caso, bueno, nos acercamos al Parlamento Vasco. Hoy se ha celebrado la Comisión de Economía y Hacienda. Ha estado presente el consejero precisamente de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, que en esa comisión bueno, pues se ha presentado el proyecto de ley reguladora del régimen de subvenciones aprobado por el Consejo de Gobierno vasco, en este caso del pasado mes de abril. Un proyecto donde se pone el foco de atención en la igualdad, el medio ambiente, en la eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público. Además, establece también los parámetros para poder acceder a esas subvenciones. Hay varios, vamos a decir, ¿no?, varias líneas donde, bueno, se establece las empresas, ¿no?, entidades que no van a poder recibir subvención, como es el tema de la discriminación por razón de sexo, empresas que, bueno, pues de más de 50 trabajadores, trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual, personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por una infracción grave o muy grave, bueno, pues por haber vertido residuos y haber contaminado suelos en una economía circular. Un proyecto de ley que regula las subvenciones gestionadas y otorgadas por las administraciones públicas vascas, como pueden ser, por ejemplo, la Diputación Foral, las Diputaciones Forales y el resto de entidades locales. Se establece este marco donde se establece vamos a decir, estas partidas, estas subvenciones, una ley que, como decimos, presenta, y le hemos resumido, el propio consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu. Este proyecto de ley tiene por objeto la regulación del régimen general de ayudas y subvenciones, cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La gestión de subvenciones constituye una parte importante de la actividad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es preciso considerar desde una doble perspectiva, como modalidad de gasto público y como actuación administrativa dirigida a fomentar determinadas actividades y comportamientos considerados de interés público. Como modalidad de gasto público, las subvenciones deben ajustarse necesariamente a la legislación presupuestaria. Como todo gasto público, la gestión de las subvenciones ha de estar sometida a principios tales como transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos en los diferentes campos en los que los poderes públicos han de ejercer sus competencias.
A través de su concesión, las administraciones públicas fomentan la consecución de actividades de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública. La importancia que han adquirido las subvenciones ha producido una diversificación de supuestos cuya complejidad ha desbordado la regulación recogida en la normativa actual. Euskadi fue una de las comunidades pioneras en regular el régimen de ayudas y subvenciones públicas 6 años antes de que el Estado aprobase la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones. Pero, tras más de 25 años, resulta conveniente la reordenación de dicha normativa atendiendo a la experiencia acumulada por la aplicación de la normativa vigente hasta ahora, acomodándola a la normativa básica e incorporando preceptos legales introducidos por la normativa autonómica tales como la Ley para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, la Ley de Administración Ambiental o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, al objeto de procurar un tratamiento integral y acabado de la materia en un único texto. A la luz de lo anterior, con el fin de alcanzar o de afianzar la seguridad jurídica, tanto de los órganos encargados de la gestión y control como de los destinatarios de las subvenciones públicas, aclarando las distintas dudas que han ido surgiendo a lo largo de estos años, se ha abordado esta nueva ley que recoge una regulación completa e integrada y con el objetivo de incrementar, además, los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público. En 2016 se remitió también por el Gobierno vasco a esta Cámara para su tramitación un proyecto de ley reguladora del régimen de subvenciones, si bien el mismo decayó por la finalización de la legislatura. Habida cuenta del mantenimiento de los motivos que originaron su elaboración, se ha considerado oportuna la recuperación del texto que ya fue aprobado en el año 2016, incorporando los preceptos legales introducidos desde entonces, bien por la normativa básica, bien por modificaciones legales de la normativa autonómica posterior, directamente aplicables al objetivo de procurar un tratamiento integral y acabado de la materia en un mismo texto. Al objeto de asegurar la viabilidad jurídica de tal proceder, se ha solicitado a la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo opinión sobre la viabilidad jurídica de que se vuelva a tramitar el texto anteriormente aprobado, admitiéndose por esta como válidos los trámites procedimentales realizados en su día. Hay que tener en cuenta que en la tramitación del anterior anteproyecto de ley ya se sustanció el trámite de información pública y en su elaboración colaboraron numerosas personas, entidades, órganos e instituciones públicas y privadas. Se recabaron, entre otros, los informes de la Dirección de Normalización Lingüística, de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, de la Agencia Vasca de la Protección de Datos, de Emakunde, del Consejo Económico y Social Vasco, de la Oficina de Control Económico y de la COJUA. Se consultó también a los departamentos del Gobierno vasco y a los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado. Las alegaciones fueron analizadas y en buena parte incorporadas al texto aprobado. En consideración a todo ello y atendiendo además a las pautas que ha positivizado el artículo 30.2 de la Ley 6/2022 de 30 de junio de procedimiento de elaboración de disposiciones generales del País Vasco, el proyecto de ley que ahora se presenta fue aprobado por el Gobierno vasco el pasado 18 de abril. La ley cuenta con una parte dispositiva que divide su articulado en título preliminar y otros 4 títulos, integrados por 47 artículos, 2 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 2 disposiciones finales. El título preliminar, artículos del 1 al 18, recoge los principios generales que deben presidir la gestión de las subvenciones, tales como los de planificación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia. En relación con ello y en concreto para promover el cumplimiento del principio de igualdad de mujeres y hombres, se establece que no se podrá conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de sexo y contempla la incorporación, cuando proceda, de la perspectiva de género en el diseño, la planificación, la gestión y el otorgamiento de las subvenciones,
a fin de promover la igualdad de oportunidades entre sexos mediante la eliminación de desigualdades y el fomento de la igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, en dicho título se regulan, entre otros aspectos, el ámbito subjetivo de aplicación, el concepto de subvención, los requisitos generales para acceder a la condición de persona beneficiaria y entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones, así como de las circunstancias que impiden el acceso a tales condiciones y las obligaciones derivadas de su condición de beneficiaria o entidad colaboradora. También se ocupa de la competencia para la concesión de las subvenciones públicas, así como de la financiación de las actividades subvencionadas, fijando el régimen de su posible concurrencia con otras fuentes de financiación para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones, entes públicos o privados, Unión Europea u organismos internacionales, y estableciendo que en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada. En cuanto al ámbito subjetivo, el proyecto regula aquellas subvenciones que van a ser gestionadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado, en la medida que su ley de creación o sus normas estatutarias les atribuyan de manera expresa la potestad administrativa de fomento, y los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las fundaciones integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se prevea expresamente en sus estatutos. La aprobación de las bases, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por el Departamento de la Administración General al que la Fundación se encuentre adscrita. Como se puede apreciar, el anteproyecto de ley no contempla la regulación de las subvenciones gestionadas y otorgadas por otras administraciones públicas vascas, como pueden ser las diputaciones forales o el resto de entidades locales. La razón de no haber contemplado a estas entidades es que actualmente las Juntas Generales de los Territorios Históricos han regulado esta materia sin discusión competencial y por autoorganización, mediante las correspondientes normas forales. Asimismo, se ha excluido de la regulación a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dado que la especial concepción económico-financiera en las materias propias de la Hacienda de la Comunidad Autónoma aconseja un planteamiento en la línea de la normativa actual. La norma actual de la Comunidad Autónoma tampoco se aplica a las entidades locales vascas, toda vez que no es recomendable un cuestionamiento sobre el contenido y gestión de la tutela financiera del sector público local vasco en un terreno que se entiende pacífico y en el que, además, la existencia de una normativa básica de general aplicación a todas las administraciones públicas llevaría a una regulación muy similar y sin grandes novedades. Es por ello que se ha preferido limitar al ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma, como indica en este momento la normativa vigente en materia de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Igualmente, el título preliminar se ocupa de un aspecto relevante de la actuación subvencionadora, cuál es el relativo a la planificación y evaluación, de forma que la actividad subvencional que se desarrolle por las entidades a las que la ley resulta de aplicación deberá ser objeto de planificación previa plasmada formalmente en el correspondiente plan. Dicho plan contendrá los objetivos, efectos que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, sus fuentes de financiación y las acciones e indicadores relacionados con los objetivos del plan que permitan su seguimiento y evaluación. A la finalización del ejercicio económico correspondiente, se deberán evaluar los programas subvencionales ejecutados con el fin de analizar los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social y económico y la procedencia del mantenimiento o supresión de dichos programas. El título preliminar también recoge los requisitos generales para el otorgamiento de subvenciones, determinando que, con carácter general, fuera de los supuestos en que se encuentran previstas nominativamente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi o excepcionalmente por concurrir razones de interés público, social, económico o humanitario que las justifiquen,
habrán de aprobarse previamente por el órgano competente las bases reguladoras de concesión para las que establece su contenido mínimo, así como la necesidad de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Asimismo, se establece que, en todo caso, con anterioridad a la concesión de una subvención, deberá acreditarse la competencia del órgano concedente, la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención, la tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación, la tramitación del procedimiento de concesión, la materialización de la fiscalización previa del acto de concesión y la aprobación del gasto por el órgano competente para ello. Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones podrán admitir que determinada documentación a presentar en el procedimiento para la justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en ellas pueda ser inicialmente sustituida por una declaración responsable de la persona solicitante. En estos casos, la acreditación de la veracidad de los extremos contenidos de la declaración responsable deberá ser refrendada mediante la aportación de la documentación sustituida con anterioridad a la resolución del procedimiento de concesión. Por otra parte, en cuanto a las prohibiciones para la adquisición de la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora, se establece que no podrán obtener tal condición las personas físicas y jurídicas que hubiesen sido sancionadas administrativamente o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres durante el periodo de impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación en materia de igualdad de mujeres y hombres. Bueno, y hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno Vasco, pero ha sido una reunión en la que luego no ha habido esa rueda de prensa posterior para hablar de esos temas, pero sí que, bueno, pues se ha podido hacer referencia, como decimos, ese plan de esa nueva ley de universidades que luego, como decimos, escucharemos, y a preguntas también de los compañeros y compañeras se le ha preguntado a Lehendakari Iñigo Urkullu sobre, bueno, pues el calendario laboral. Se ha aprobado hoy mismo en el Consejo de Gobierno Vasco y, bueno, pues no se ha incluido la propuesta que ya presentó también hace semanas y que también lo mostramos aquí, de la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, que, bueno, proponía en un principio que el 8 de marzo fuera un día festivo, ¿no? Le han preguntado sobre este tema, si ha habido fricción, si ha habido algún roce, porque, bueno, pues ya lanzó esa propuesta del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer como día festivo en Euskadi dentro de ese calendario laboral, como decimos, que se ha aprobado hoy, y, bueno, pues a ver cómo ha sido, porque no ha llegado a la aprobación. El 8 de marzo no va a ser día festivo en Euskadi. Han preguntado sobre el tema y si ha habido algún tipo, pues eso, pues de fricción o de, entre comillas, encontronazo entre bueno, pues los socios de gobierno de Idoia Mendia y el Lehendakari Iñigo Urkullu en ese Consejo de Gobierno Vasco. Vamos a escucharle. Ha sido la propia vicelehendakari, segunda consejera de Trabajo y Empleo, quien ha presentado el decreto o la propuesta de decreto para el calendario laboral para el año 2024. Ha sido, por lo tanto, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo quien ha presentado en ese calendario laboral o en ese calendario festivo laboral la propuesta del 25 de julio del año 2024 como fecha festiva. No ha habido en absoluto tensión alguna, porque además yo creo que las explicaciones son claras. En su momento la vicelehendakari segunda, consejera de Trabajo y Empleo, hizo una manifestación. Emakunde ha analizado, por encargo de lo que es un acuerdo parlamentario del Parlamento Vasco, una relación de efemérides posibles feministas. Esa relación de efemérides feministas planteadas por Emakunde no se interpreta como alegaciones a lo que hubiera sido una propuesta del Departamento de Trabajo y Empleo, sino que es una aportación cumpliendo lo que es el mandato del Parlamento,
y toda esta cuestión se tendrá en cuenta para lo que pueda ser el calendario festivo laboral del año 2025. Y se hará de la manera consensuada, como yo creo que es lo que hasta ahora se ha venido también trabajando según el acuerdo parlamentario. No ha habido en ese sentido ninguna observación añadida a lo que es la propia propuesta en sí, manifestada por la vicelehendakari segunda y aceptada en el Consejo de Gobierno para el calendario del año 2024. En cuanto a la primera pregunta de si me siento interpelado, siempre me siento interpelado, siempre. Pero yo no he planteado estas elecciones municipales y forales como primera vuelta, ni de las elecciones generales, ni mucho menos como de las elecciones autonómicas, que serán cuando tengan que ser. He planteado lo que es las elecciones municipales y forales. Mi participación en lo que ha sido la campaña electoral del Partido Nacionalista Vasco, si ustedes la han seguido, ha intentado también describir lo que en aras a lo que es el cumplimiento con los derechos históricos, con lo que es el Estatuto de Autonomía, con lo que es la Ley de Territorios Históricos, son unas elecciones municipales y forales, diferenciadas en Euskadi con respecto a lo que es el resto del Estado. Y a partir de ahí, pues lo que son las propuestas para cada uno de los municipios, para cada uno de los 3 territorios que conforman la comunidad autónoma del País Vasco, Euskadi. ¿Interpelado por los resultados? Sí, como ciudadano o ciudadana, y también como ciudadano o ciudadana evidentemente responsable de una institución que en principio no se ve afectada por lo que son los objetivos, los propósitos que cada uno de los candidatos y candidatas pueda presentar en unas elecciones que son municipales y que son forales. Pero evidentemente hemos vivido en un contexto de primera vuelta de las elecciones generales, que fueran a ser cuando tuvieran que ser. A partir de ahí, los resultados electorales, yo entiendo que haya una necesidad imperiosa de que ya nada más cerrar los colegios electorales se proceda a una primera valoración de lo que son los resultados electorales. A mí me gusta más tomarme un tiempo para reflexionar sobre los resultados electorales, las diferentes casuísticas que se han dado, las circunstancias que se hayan podido dar para que esos resultados hayan sido los que hayan sido, de cada uno de los partidos políticos, no solamente de uno, sino de cada uno de los partidos políticos. O intentar también interpretar si los resultados electorales aquí han traído como consecuencia cambios para un único partido o para también diversos partidos, como los han traído. Si lo que ha sido la afección a la gobernabilidad o a la responsabilidad de gobierno de un partido es solamente de un partido, o si ha habido cambios también en los gobiernos municipales, en otros municipios o en municipios con afección a otras formaciones políticas que no solamente a uno. Creo que todo esto merece una reflexión pausada, serena, como también creo que merece una reflexión si ante unas elecciones municipales y autonómicas, si se ha valorado lo que se ha hecho en 4 años en ese municipio, en cada territorio, o han sido otras las valoraciones que se hayan podido hacer, que hayan podido prevalecer. Si, por ejemplo, en unas elecciones en el conjunto del Estado, siendo municipales y autonómicas, si analizamos lo que han sido los resultados electorales, si ha habido cambios en lo que era la fórmula de gobierno hasta el pasado 28 de mayo en todas las comunidades autónomas o en capitales, sean de un color o sean de otro color. Si esta circunstancia es una cuestión que afecta solamente en el Estado español o afecta también a otros estados de la Unión Europea, como ha venido sucediendo en elecciones que se han dado, si todo esto tiene que ver con la pandemia o no tiene que ver con la pandemia, con el malestar emocional, con el cansancio social, son muchas las reflexiones que cabe hacer, entre las cuales también está el ejercicio personal de lo que cada uno representamos, en mi caso de lo que represento, y de la incidencia que hayan podido tener en estas elecciones en cuanto a percepción social, lo que hayan sido actuaciones que como Gobierno vasco hayan tenido o hayamos tenido y que hayan tenido pues una incidencia en lo que haya sido una percepción individual o colectiva en la sociedad vasca. Por supuesto que hacemos reflexiones y que yo mismo me hago las reflexiones, pero las quiero hacer en un contexto de manera pausada, serena, analizando bien todas las circunstancias, analizando bien todos los datos, lo que ha sucedido, teniendo en cuenta también que
Aquí en Euskadi vivimos en una comunidad autónoma en la que algunos se jactan de que seamos la comunidad autónoma líder en huelgas, en manifestaciones, en protestas. El 50% de las huelgas que se dan en el conjunto del Estado se dan en Euskadi, cuando Euskadi es la comunidad puntera en parámetros, en indicadores, en renta per cápita, en menor tasa de pobreza, en mayor cohesión social, en esfuerzo presupuestario en políticas públicas sociales. Bueno, pues todo esto también merece la pena una reflexión para quien es lehendakari, en este caso yo. Bueno, y la verdad es que siempre es un gustazo volver a ver a amigos, amigas y colaboradores de esta casa de Tele7 Radio 7 y sobre todo ver cómo siguen creciendo de una buenísima idea, pues ahora mismo ampliando esa red donde se ofrece ese contacto entre jóvenes que necesitan un alojamiento, que quieren emanciparse, y personas mayores que luchan contra la soledad. Al final ganan ambos y bueno, pues se trata de ofrecer ese alojamiento, ese contacto intergeneracional, donde, bueno, pues como siempre tenemos aquí buenas ideas. Bueno, son ellos los que tienen esa gran idea, han tenido esa gran idea, es la startup Cubu. Damos la bienvenida a Eduardo Fierro, él es cofundador y CEO de Cubu. Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Susana, ¿cómo estamos? Digo, lo de tenemos buenas ideas, yo me pongo aquí galones, nada que ver, sois vosotros, tres jóvenes, ¿no?, emprendedores que formáis Cubu, y donde, Eduardo, esta red está creciendo, está tanto, no solamente aquí en Vizcaya, en Bilbao, sino en Madrid, Barcelona, y Eduardo, ese crecimiento necesita también de financiación. Ahora vamos a hablar de cómo se va a utilizar, ¿no?, también esa manera de poder aportar nuestro granito de arena con el tema del crowdfunding para seguir creciendo y seguir, por supuesto, trabajar en red. Pero antes, Eduardo, para la gente que no nos vio el anterior encuentro, la anterior entrevista, claro, Cubu es una app, ¿no?, es una plataforma, es una startup donde, bueno, pues se fomenta, ¿no?, esa convivencia intergeneracional. Algo que nos parece tan bonito, tan chulo, que dices, madre mía, es que esto tendría que, bueno, pues que patentarse, tenía que tener, patrocinios de gobiernos y demás. Pero bueno, dicho esto, Eduardo, ¿cómo surge Cubu y cómo se fomenta esa convivencia? Porque estamos hablando de poder, acabar con dos problemas fundamentales que tenemos en nuestro país, que es el tema de la soledad no deseada de nuestros mayores y, segundo, el problema de no poder emanciparnos hasta que, bueno, pues tenemos casi 50 años. Es decir, aunáis ambas patas, ambas problemáticas, y lo hacéis, solucionáis en Cubu, ¿no, Eduardo? Sí, efectivamente, Susana, yo creo que lo has transmitido muy bien, ¿no? El espíritu principal de Cubu viene a resolver dos problemáticas fundamentales que yo incluso en mi propia piel pude vivir cuando vine a Bilbao a vivir, ¿no? Dicen que los de Bilbao nacemos donde queremos, yo había nacido en Canarias, entonces cuando llegué a Bilbao pues me encontré con un problema de acceso a la vivienda, ¿no? Era muy difícil alquilar una habitación. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Cubu, al final, es ayudar tanto a personas huéspedes, que normalmente son jóvenes, a que puedan compartir casa con personas anfitrionas, que normalmente son de otras generaciones mayores, que tienen una habitación disponible para alquilar, pero claro, que no lo quieren hacer de cualquier manera, ¿no? Que nos encontramos principalmente con ese elemento fundamental. Cuando te quieres compartir tu vivienda, te encuentras con que, oye, pues hay que mirar quién es la persona que va a entrar a vivir, no quiero que tampoco cambiar ahora todos los hábitos que yo ya tenía en mi vivienda, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de una manera especial, ¿no? Y desde ahí, desde esa necesidad de buscar proteger la convivencia, es de donde nace Cubu, aprovechando que existen dos públicos principalmente que pueden ayudarse mutuamente, pero que ahora mismo no lo están haciendo porque quizá les falta ese entorno seguro que les permita poder hacerlo con la confianza mutua de que van a poder tener un apoyo en caso de que surja cualquier cosa, ¿no? Y la realidad es que cada vez se nos entran más perfiles de personas demandantes o jóvenes que vienen también con una sensación de soledad, ¿no? Al final lo que hablamos es de que el último estudio que ha salido de la soledad no deseada
hablaba de que entre los jóvenes de 16 años a 26 años en España son las que más solas se están sintiendo, con un 21,9%, mientras que en el caso de personas mayores, de 65 en adelante, estamos hablando de que se suele situar en un 12%. Entonces, realmente, cuando analizamos las causas, lo que descubrimos es que en la mitad de los casos siempre hay una misma causa, que es la falta de convivencia o de apoyo familiar o social. Y es ahí donde nosotros queremos llegar, que en vez de ser una vivienda en sí misma, que estemos hablando de generar una familia, una nueva red de apoyo, tanto para una persona que tiene una habitación disponible, que ya su vivienda está vacía y que le gustaría tener esa vidilla de vuelta, como para que esa persona joven que también está llegando nueva a la ciudad y que le está faltando esa red de apoyo pueda sentirse como en casa. Y ese es el valor principal con el que estamos nosotros trabajando desde Cubu y que ahora creo que está provocando que este crecimiento, ¿no? Creo que es una necesidad social que está muy validada, que estamos viviendo todos como sociedad, y es precisamente eso lo que está inspirando que nuestros propios usuarios sean los que nos ayuden a correr la voz, ¿no? Y gracias también a personas como vosotros, que estáis también aquí dándonos voz. Bueno, porque Eduardo, claro, como comentas, no es una app más de compartir habitaciones, alojamiento. Aquí se rompen barreras, se convierten en compañeros de piso, personas mayores y jóvenes, algo que bueno, pues que la verdad es que no era lo habitual, pero ya no solamente eso, sino que también a través de Cubu hacéis ese seguimiento, también el tema de la, bueno, pues si son personas compatibles, el tema de la seguridad, o sea que hay una red tejida con todo lo que ello conlleva. Eduardo, por eso os diferencia, vamos a decir, de otras apps o de otras plataformas que dicen, bueno, sí, bueno, pues alquilamos habitaciones, sean mayores o no sean mayores, sean compatibles o no. En este caso se busca, como comentas, esa familia, ese romper barreras, ese poder conocerse, además de compartir un espacio, compartir más cosas, ¿no? O sea, luchar contra la soledad no deseada, los jóvenes también poder crecer y poder conocer más a través de los ojos, ¿no?, de nuestros mayores, que son, sí, bueno, pues sabios y sabias, ¿no? Son historia viva de nuestra sociedad. Es decir, es un trabajo más allá de compartir, que también, pero más allá de compartir un espacio, ¿no, Eduardo? Sí. Sí, me gusta mucho, Susana, la frase esta de donde vives importa, pero con quien vives más. Y yo creo que se trata de este elemento fundamental. Se trata de generar que más que un alojamiento sea una familia, en el sentido de que nos ha ocurrido ya con varios usuarios que han estado viviendo juntos, han coincidido por un momento durante incluso algunos periodos que pueden ser hasta de 3 meses, ¿no? Pero esa conexión es tan profunda que aunque ya esa persona joven que ya se ha vuelto a vivir a otro espacio, siguen estando en relación. ¿Por qué? Porque se sienten que ha habido una relación más profunda. Y ese es el elemento fundamental, que es nuestro propósito. No significa que lo hagamos en todos los casos, significa que vamos a seguir trabajando y precisamente para esta ronda está para ello, para poder seguir avanzando en esto y cada vez conseguirlo más y mejor. Y ese es nuestro propósito final. Nosotros al final comenzábamos como una asociación, una entidad sin ánimo de lucro, y lo que nos llevó a construir una empresa fue precisamente el reconocimiento de que si queríamos hacer algo que realmente transformase las vidas y el sistema, tendríamos que depender solamente de nuestros usuarios, no depender de ningún apoyo externo, que también podríamos tenerlos, pero que no supusiera que dependíamos exclusivamente de ello, y eso es lo que nos retó a generar un modelo autosostenible, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es desde la que yo creo que vamos a poder construir un impacto mucho más duradero en el futuro, con el que vamos a realmente poder cambiar las vidas de la mayor cantidad de personas posibles. Y como comentabas, que es algo que no solamente lleva a una plataforma en sí misma, ¿no? Eso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tuvimos que crear un nuevo contrato que no existía en nuestro marco normativo, y ahora estamos promoviendo un proyecto de ley orientado precisamente a esto, porque lo que notamos es que hay una carencia de herramientas que permitan proteger la convivencia si realmente te sales o te quieres salir de lo que es el alquiler tradicional, ¿no? Y desde ahí es de donde estamos innovando. Es una innovación más en lo social, pero que está generando un impacto positivo que notamos en nuestros clientes y nuestros usuarios cuando nos lo comentan, ¿no?, en el día a día. Bueno, Eduardo, y es que ya lo comentamos en la anterior ocasión, o si no, bueno, pues lo comentamos ahora, o lo recordamos, que también fue un punto de inflexión, bueno, para todos nuestras vidas, el coronavirus, ¿no?, la COVID-19, donde os tuvisteis que también saber adaptar y donde estuvisteis también en primera línea, ¿no?, con voluntarios y voluntarias, y ayudando también a nuestros mayores cuando fueron los momentos, yo creo que más complicados, por lo menos de nuestro pasado más reciente, ¿no, Eduardo? Sí.
Sí, efectivamente, Susana. Incluso algo que no comenté en la otra ocasión y que puede ser una buena oportunidad, ¿no? Algo que nos llamó la atención. Muchas veces, siempre cuando es verdad que nuestro foco actualmente son sobre todo generaciones mayores y jóvenes, pero no son solamente las únicas personas que están entrando a Cubo, ¿no? Gracias a esto que se desarrolló durante la pandemia, que montamos una red de apoyo que se llamaba Covida, que la extendimos a todo el Estado y que ayudamos a 3.000 personas gracias al compromiso de 1.500 personas voluntarias que se suscribieron a través de la aplicación para recibir avisos, ¿no?, de personas mayores que estaban en sus barrios y a los que ellos pudieran hacer un apoyo, ¿no? Lo que empezamos a notar a raíz de COVID es que también empezaron a entrar familias monomarentales y familias monoparentales que se encontraban también con una situación de falta de apoyo, ¿no? Y nos estamos encontrando que ahora en Cubo, en la plataforma, también están entrando estas familias que se encuentran con una situación parecida. Tengo que compartir mi vivienda, pero vivo con mi hija o con mi hijo, no quiero hacerlo con cualquiera, me da un poco de apuro, no proteger la convivencia, y encuentro que Cubo es una gente que me puede apoyar y me puede dar esa seguridad para al mismo tiempo yo poder generar un ingreso que lo necesito para poder llegar a final de mes y estar bien, ¿no? Que podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que el elemento fundamental reside en eso, ¿no? En generar una convivencia fuerte y un modelo que nos permita protegerla, ¿no? Y desde ahí lo que estamos haciendo nosotros es avanzar cada vez más en mejorar la tecnología para que nunca sea una barrera para ninguna persona. Tenemos usuarios que han entrado de forma autónoma, sin ningún tipo de apoyo, que tienen 89 años, incluso el más mayor tiene 92, que sí que tuvo algo de apoyo en este caso. Entonces yo creo que aquí lo importante es que generemos un diseño de tecnología que no genere barreras a las personas y que construyamos una propuesta de valor alrededor que permita realmente centrarnos en lo que nosotros queremos hacer, que es mejorar la calidad de vida de las dos generaciones que tenemos ahora mismo y que trabajan dentro de Cubo, ¿no? Tanto mayores como jóvenes, como familias, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que trabajar desde ese objetivo. Ha comenzado, Eduardo, esa ronda de financiación. Es importante, uno de los pilares fundamentales es aportar nuestro granito de arena, ¿no? Es una ronda de financiación importante, ambiciosa, para seguir extendiendo, ¿no?, esta red, seguir trabajando, ayudando a esta convivencia intergeneracional, crear familias sin límite de edad, pero en lo que podemos nosotros aportar es ese crowdfunding, Eduardo, que culmina o termina, se ha abierto ya, culmina en el próximo mes de julio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos colaborar, Eduardo? Pues yo creo que es, una vez más, demostramos que gracias a Vizcaya y a los ciudadanos de Vizcaya, Cubo puede seguir realizando su misión. Además, quiero aprovechar este momento para compartir una noticia muy bonita. En solamente 6 días que llevamos abierto han habido más de 12.000 euros de aportaciones de ciudadanos diversos de Vizcaya, y yo creo que demuestra que Vizcaya está comprometida, en general el País Vasco, con la soledad no deseada, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental, ¿no? Hemos vivido determinadas acciones que han pasado aquí, ¿no?, en nuestro territorio, que nos han llevado a reflexionar, ¿no?, sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, para ello, nosotros lo que queríamos era poder abrir la oportunidad de esta ronda, que son un total de 500.000 euros que vamos a levantar de distintos financiadores. Entran inversores que van a ser reconocidos a nivel internacional, que todavía no podemos nombrar nada porque sabes que estos temas todavía están en negociaciones, ¿no? Pero lo que hemos querido es hacer partícipes a la ciudadanía, a nuestros propios usuarios, a través de la plataforma de crowdfunding Vizcaya, donde pueden aportar desde 350 euros, lo que sería habitualmente una mensualidad de un alquiler. Hemos intentado que esa mensualidad de alquiler pueda aportarse, ¿no?, para poder generar ese impacto social y que Cubo pueda seguir creciendo, y hemos hecho esa invitación a toda la ciudadanía, ¿no? Aportando desde 350 euros puedes conseguir unas participaciones dentro de Cubo. Entrando en la plataforma de crowdfundingvizcaya.com verás el proyecto de Cubo que ahora mismo está anunciado dentro, donde tienes toda la información del negocio, cómo estamos creciendo, qué métricas hay del desarrollo, pero aparte de esto te informamos de cuáles van a ser tus derechos como inversor. Lo que hemos querido hacer es que no se quede en algo cerrado, sino que nuestra empresa y nuestro proyecto se abra en línea con lo que estamos haciendo, ¿no?, con nuestros valores, con la comunidad. Entonces, todas las personas que entren dentro de esta ronda van a poder formar parte como socios de la compañía. Estarán todos agrupados, se les representará dentro del Consejo de Administración y van a poder formar parte del desarrollo y ser protagonistas de un proyecto que está generando un impacto social profundo en muchas vidas, ¿no? Y yo creo que para nosotros lo importante era eso, ¿no?, que no quedáramos en una inversión en la que pudieran entrar inversores más grandes o institucionales, sino que diéramos la oportunidad a nuestra comunidad
de que formara parte del proyecto y nos ayude de cualquier forma, ¿no? Porque no solamente se trata de aportar dinero al principio, sino de continuar involucrado en el proyecto, apoyando a difundir, a identificar a personas mayores que puedan ser beneficiarias, a personas jóvenes que puedan estar en búsqueda de alojamiento y que no sabían que Cubo existía, porque ese es el gran problema al que nos estamos enfrentando, que la mayoría de las personas que entran en Cubo lo que dicen es que si hubiesen sabido que esto existía, lo hubiesen hecho antes. Y ahí está el elemento fundamental, cómo conseguir que la gente sepa que Cubo existe y que sepan que esto puede ser una herramienta que les pueda ayudar. Pues mira, más a más, me lo dejas, como se suele decir, a huevo. Eduardo, yo siempre, además de intentar cumplir las promesas, ya te comenté que esto iba a tener recorrido, que nos gustaba mucho esta startup, bueno, todas son importantes y todas apuestan por la innovación, pero en este caso nos toca muy de cerca, ¿no? Porque yo creo que todos, ¿no? Yo también en mi caso, bueno, pues tengo mis aitas, ¿no? Personas mayores, bueno, pues nos implicamos mucho, ¿no? En este trabajo, ¿no? Social y el aunar, ¿no? esa eliminación o intentar paliar la soledad no deseada, pero también ayudar a nuestros jóvenes que también muchas veces llegan o aterrizan, en este caso en Euskadi, y no saben ni qué hacer o cómo poder sacarse un poco las alubias. Y esto al final revierte, como decimos, en todos y en todas. Más a más, Eduardo, te voy a poner en un compromiso, en un aprieto, pero bueno, como hay confianza, pues yo te lo hago y te lanzo la propuesta. Te voy a dejar unos días, es decir, porque tenemos Palabras Mayores, ya te comenté que es un programa que también, bueno, pues han tenido la locura mis jefes de otorgármelo. En este caso hacemos un programa sobre ese envejecimiento activo, el tema de nuestros mayores y más y más y más, reportajes, entrevistas y demás. ¿Podrías hacerme tú las gestiones, aparte de estar tú también, espero, para poder, si alguien quiere, alguien de nuestros mayores y los jóvenes que viven en una casa, poder un día con nuestras cámaras ir a grabar ese caso concreto, un caso concreto? Por supuesto, Susana, por supuesto, siempre. Me parecería chulo, sí. Eduardo, poder, ¿no? Porque tenemos todavía Palabras Mayores durante todo este mes de junio, luego descansamos un poquito en vacaciones, y poder, bueno, pues ver in situ, ¿no? Meternos, bueno, hasta que nos permitan, hasta la cocina, como suele decir, pero poder acudir, ¿no? Pues a ese hogar, ¿no? Si nos abren las puertas y poder hacer, nada, unas preguntitas y ver, ¿no? Cómo es la convivencia, cómo charlar con esas personas que forman parte de esta comunidad. Pues estaría genial, porque veríamos también in situ un caso práctico, como se suele decir, y bueno, pues también así la gente, a través también de Palabras Mayores, va a poder ver, bueno, pues qué consiste esto de ser esta gran familia de esta comunidad de Cubo. ¿Te parece? Te lo mando como deberes, como tarea, ¿eh? Susana, yo me comprometo totalmente a hacer todo lo que esté en mi mano para ello, no te preocupes. Hecho, pues nada, ahí el guante está echado, a ver si podemos, si no es ahora, porque ya sé que son unas semanas complicadas, vienen vacaciones y demás, igual quizá jóvenes pues también, pues yo qué sé, vuelven o se van de vacaciones, pero sí que yo tengo en mente y me comprometí en su día, y te lo dije, Eduardo, de poder hacer un reportaje in situ y conocer a alguno de los protagonistas de esta gran comunidad que sigue creciendo gracias a la aportación, esperemos, de muchas personas buenas de gran corazón a través de ese crowdfunding y nada, pues yo lanzo el guante, así que Eduardo, estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, y por darnos voz y seguir dando continuidad a esto. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un besito, gracias. Chao. Eduardo, de corazón, chao, enhorabuena. Le pongo así al pobre Eduardo en un compromiso, esto es el directo, pero bueno, ahí yo hago lanzando la caña, tacata, porque, hombre, estaría muy bien también, además de poder hablar con los fundadores, ¿no? de Cubo, pues hablar con alguno de los miembros de esta comunidad, de esta startup, de esta plataforma donde, bueno, pues se eliminan barreras y se convive personas mayores y personas jóvenes, al final revierte en todos y en todas, para luchar contra esa soledad no deseada y los jóvenes poder emanciparse, poder vivir también en compañía y poder, oye, pues ahorrarse un dinerito y estar ayudando también a nuestros mayores y también, oye, pues viviendo, como decimos, emancipados, quizá en un lugar que vienen de otras comunidades autónomas de otros lugares y poder vivir, en este caso, tanto en Bilbao como en Madrid como en Barcelona, que son los tres lugares donde Cubo ahora mismo está actuando, pero esperemos que con este crowdfunding, bueno, pues vayan a más lugares.
Vamos a celebrar, en este caso, bueno, ayer mismo era el Día Internacional de la Enfermería y, bueno, pues también se otorgaron, además, los premios Vicenta López Echevarría del Colegio de Vizcaya. El Palacio Euskalduna de Bilbao acogía ayer mismo a un total de 600 profesionales de enfermería de Vizcaya que se reunieron juntos y juntas para conmemorar esta efeméride del Día Internacional de la Enfermería y que, bueno, pues también se conmemora en estos premios, o se otorgan estos premios Vicenta López Echevarría. El acto, como decimos, emotivo, Palacio Euskalduna, y vamos a ver un pequeño resumen. El momento más emocionante que he vivido en mi carrera de enfermera es mi primer día de enfermera. Lo recuerdo con tal cariño que podría transportarme a ese primer día. Las enfermeras de prácticas vamos de blanco con una raya distintiva azul y pasé de ser enfermera de prácticas a ser enfermera. Y pensé, el resto de mi vida me van a pagar por hacer esto que tanto me gusta hacer. El momento que decidí tomar la decisión de estudiar enfermería fue nada más bajar de la patera. Cuando me cuidaron los voluntarios de la Cruz Roja, les pregunté cuál era su profesión, me dijeron que eran enfermeros y desde ese momento yo les dije, a mí a día de mañana me gustaría hacer lo mismo que vosotros. El Colegio de Vizcaya vela porque estemos formadas, por potenciar la investigación, como en el caso de los premios Vicenta López Echevarría. El premio para mí es un distintivo a mi organización, a Santa Marina, a Osakidetza y al colectivo de enfermeras en general. Y premios como el de hoy significan que hay organizaciones que apuestan porque las enfermeras sigamos investigando. Y no todo el mundo tenemos que realizar investigación, desde luego, pero todo el mundo que ejercemos la profesión lo debemos de hacer con la última investigación disponible. La asociación Sunugal surgió de la manera de que yo estuve 15 años en España sin poder volver a Senegal y por primera vez que volví en el año 2018 ver a la familia y todo, y luego había ido de cooperación con una asociación catalana y en ese momento decidí que todo lo que estaban haciendo ellos lo podía hacer yo en la zona donde yo había nacido y creo que en ese momento decidí hacerlo. Los ciudadanos todavía a día de hoy no tienen muy visibilizado la figura de enfermera, mucho más allá de lo que es analíticas, extracción de sangre y todo eso. Las enfermeras cuidamos de los ciudadanos y también creo que los ciudadanos de alguna forma nos cuidan. Yo creo que lo importante es que las personas entiendan lo que hacemos nosotras, que la enfermera no es solo la enfermera en el centro de salud o la enfermera en el hospital. La enfermera es un profesional cualificado, con capacidad de acceder a títulos de posgrado, y que esa enfermera también está en otros ámbitos de actuación, como puede ser la parte gestora, la profesora universitaria o incluso, como estamos hablando hoy, de la parte investigadora. La figura de enfermeros, enfermeras y matrona en Senegal son muy respetadas, son figuras muy respetadas dentro de la sociedad, son las que atienden a la población al día a día, son las que se preocupan y de hecho donde estamos en las afueras de Dakar, Senegal, las personas que pasan consultas son los enfermeros y enfermeras. El aumento de las patologías crónicas es ostensible, ¿no? Entonces, debemos de procurar que los pacientes sean atendidos y evitar los ingresos hospitalarios. Y eso se puede hacer con unas consultas de enfermeras preparadas, potenciando las enfermeras de práctica avanzada, intentando preservar al paciente en su entorno más cercano. Hoy, Día de la Enfermería, reivindicaría el creer lo que somos capaces de hacer. El que no esperemos siempre que nos digan lo que debemos hacer. Tenemos que coger responsabilidades porque estamos capacitadas para ello. Para mí un paciente es una oportunidad de aprender en muchas ocasiones. Ahora mismo me dedico a la parte de la gestión
y aprovecho lo que nos dicen los pacientes para integrarlo en la propia estrategia de la toma de decisiones. Los pacientes nos enseñan porque solo ellos saben lo que realmente necesitan. Para mí eso es un paciente. Para mí un paciente considero que es todo. Le tienes que dar toda la atención necesaria y los cuidados necesarios para que se sienta lo mejor posible y que lo trates de la manera en que te gustaría que te tratasen a ti. Bueno, y está a punto de terminar ya el periodo escolar y universitario, estamos ya a las puertas. Bueno, yo ya, claro, como terminé, bueno, pues amplios, bueno, como se dice, bueno, que terminé tanto evidentemente la escuela, el bachiller y la universidad, ya ni me acuerdo también, pues me pierdo un poco en el tema de las fechas, pero más a más, yo creo que el mes de junio es el último mes en que los diferentes ciclos formativos de nuestra vida académica pues ya van culminando. Y qué mejor de aprovechar o ir pensando en, bueno, si seguimos estudiando y sobre todo, pues tenemos toda la vida educativa por delante, pues ahorrarnos un dinerito, porque los libros de texto pues cuestan un dinero y se utilizan además por un periodo X de tiempo y luego pues están ahí cogiendo polvo y demás. Para hablarnos de esa segunda vida, de poder, bueno, pues poder disfrutar del dinero y poder también pues bueno, aportar en el tema del reciclaje, el medio ambiente, todo esto, no solamente el tema económico, sino también trabajar por una economía circular y que además sea algo sostenible. Tenemos al otro lado, dentro de la plataforma del estudiante Bilbao, Ángel Luis Alonso. Ángel Luis, buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Bueno, Ángel, es que claro, estamos ya a punto de terminar. Yo estaba, claro, estaba pensando, echando cuentas, y yo creo que el mes de junio es en el que casi todos los niveles educativos, desde primaria a universidad, van terminando poco a poco. Puede ser unas semanas más arriba o abajo, pero casi todos y todas terminan ya sus clases. ¿Qué mejor momento, Ángel, para visitar la plataforma del estudiante de Bilbao para, bueno, pues, oye, ir poniendo a la venta o incluso comprando de cara al siguiente curso los libros de texto? Porque, Ángel, ¿cómo surge la idea de esta plataforma? Bueno, pues con la idea del aprovechamiento de recursos, al final de un libro de texto es un producto caro, tiene un horizonte temporal muy largo, porque desde primaria hasta bachillerato y luego estudios superiores, pues son muchos años, ¿no? Entonces, bueno, consideramos crear este modelo de negocio en el que, bueno, pues la sostenibilidad, la parte ecológica también se tiene muy en cuenta y sobre todo, bueno, pues aprovechar esos recursos con el consiguiente descuento que eso supone para las familias. Porque, Ángel, ofrecéis en esta plataforma esa compraventa de libros de texto de segunda mano de diferentes niveles, desde primaria hasta también FP y estudios universitarios, ¿no, Ángel? Sí, así es. Es cierto que, bueno, pues primaria es un poquito más complejo porque son libros muy didácticos donde los niños tienen que rellenar fichas, etcétera. Estamos especializados en la ESO, bachillerato, formación profesional, universidad y todos los niveles de idiomas para que en las diferentes escuelas oficiales también puedan abastecerse. ¿Y cómo funciona, Ángel? Para la gente que nos está viendo ahora mismo, bueno, además de tener una página web muy intuitiva, muy chula, donde ahí dais también toda la información, pero por ayudarles un poquito también, ahora que tenemos delante, Ángel, ¿cómo funciona? Es decir, bueno, hay esa manera, ¿no?, de ofrecer los libros de texto, es decir, para vender nuestros libros, que ahí estáis en ese proceso también de, bueno, valoración, se les da ese dinero, ¿no?, que, bueno, pues además es metálico, es algo sencillo y rápido, pero luego también está la compra. ¿Cómo funciona la plataforma, Ángel? Exacto, pues bueno, son las dos vertientes, tanto compra como venta. Nosotros siempre invitamos a los usuarios, los clientes que ya nos conocen de hace un par de años o los nuevos, a que traigan sus libros de texto a tienda. Aquí valoraremos en función de la vigencia, del estado, etcétera. Y luego, por otro lado, existirán aquellos que ya no necesiten comprar los libros y los que lo necesiten, aparte de ese descuento que supone comprar el libro de segunda mano, nosotros pagamos en efectivo al momento
que creo que eso también es bastante atractivo, ¿no? Recuperar de manera inmediata esa inversión que se ha llevado a cabo años atrás. Porque, claro, Ángel, estamos comentando, son esos libros, ¿no?, que nos acompañan durante un momento determinado, es decir, bueno, pues puede ser un curso, puede ser un año, pero, claro, es un desembolso importante para las familias que luego queda ahí, van amontonándose los libros y esto al final no solamente hay esa, bueno, pérdida, entre comillas, económica, porque bueno, pues hemos tenido que invertir, que no son precisamente baratos, de primera mano, y luego el tema también del medio ambiente, es decir, son páginas, hojas y hojas y hojas. Si le damos una segunda vida, al final, Ángel, también nos revertimos en que no se siga no nos sigamos, bueno, cargando el medio ambiente y que todo esto sea esa economía circular y que vaya fluyendo, ¿no? Sí, así es. Nosotros somos de la consideración, y yo creo que cada vez algo más extendido, que los libros de texto no tienen que tener como vida útil un único año. Entonces, ese aprovechamiento de recursos ya no solo entre miembros de la misma familia, sino entre toda la población de Vizcaya. Bueno, pues lo que estamos es fomentando eso, ¿no? Además, obviamente, por la reutilización del papel, incluso muchas veces los forros que llevan los libros también es una parte contaminante. Nosotros aquí, aquellos libros que no podemos valorar porque ya no tienen vigencia o ya no se han utilizado, surgen ediciones nuevas, nosotros aquí hacemos un proceso de reciclaje pues para contribuir un poco con el medio ambiente. Fíjate, Ángel, que incluso, sí, bueno, pues en esos libros de texto que tenéis, como has comentado, primaria, eso, bachillerato, FP, idiomas, el tema universitario, los libros que podamos comprar de segunda mano, esa nueva vida, nos podemos ahorrar hasta un 75% de su precio inicial, original, ¿no? O sea, es una pasta importante. Sí, nosotros siempre hacemos la recomendación de mínimo el 50%, que son aquellos libros que están en muy buen estado, incluso hay algunos que apenas se aprecia diferencia con un libro nuevo, y hasta el 75% para aquellos clientes, usuarios, que no les importe que contenga un 20 o un 25% de subrayado el libro. Realmente todos los libros son utilizables, pero es cierto que en función, bueno, pues del grado de subrayado y del estado tendrán un descuento u otro, pero es bastante significativo en cualquier caso. Bueno, además tenéis también ese apoyo que también, oye, se agradece. Bueno, no es mi caso, ¿eh? Yo no tengo, bueno, si cuenta una pérdida, pero no, eso no cuenta por familia numerosa, aunque da mucha guerra, ¿eh? Bueno, se mueve más que 4 o 5 niños. Pero en este caso, fuera bromas, sí que hay descuentos importantes para las familias numerosas, ¿no, Ángel? También sensibles a que muchas veces, claro, ya si se tiene más de 2 críos y crías, todo esto se multiplica, ya no solamente el tema, por supuesto, de los libros, pero también material escolar, bueno, por supuesto las matrículas, yo qué sé, uniforme, ropa y demás. Pero bueno, si se puede ayudar en el tema de los libros, ahí estáis vosotros y vosotras para echar un cable. ¿Tenéis descuentos también en la plataforma por familias numerosas para poquito solventar o intentar aliviar lo que supone tener, porque familia numerosa es a partir de 2, ¿no? Si no me equivoco, yo que no soy madre, pero a partir de 2 ya es familia numerosa. Y todo esto multiplicó por 3, pues imagínate en el tema libros, ¿no? Exacto, Susana. Nosotros este año hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Familias Numerosas. Creíamos que era algo bastante importante también poder ayudar cuando la situación económica actual es algo complicada, ¿no? Y además del descuento que por sí llevan nuestros libros, aplicamos un 10% a todas las familias numerosas. Con lo cual, bueno, pues es nuestro granito de arena desde Plataforma del Estudiante de Bilbao. Ángel, para la gente que nos está viendo, ahora es buen momento, como decimos, se están terminando ya las clases, de cara a estas próximas semanas me imagino que tendréis un volumen de trabajo y una locura maravillosa, pero bueno, siempre es buen momento, también incluso para ir llevando, porque la gente igual los va guardando, se lo piensan poco, pero bueno, quizá empieza el curso en septiembre y los lleva, pero ahora me imagino que tendréis bastante jaleo, ¿no?, después de la finalización de las clases, me refiero. Pues sí, de hecho, sorprendentemente, aunque todavía no han finalizado los cursos escolares, a excepción de segundo de bachillerato, porque tendrá la selectividad lugar la próxima semana, estamos teniendo bastante afluencia ya
pero sobre todo cuando más esperamos es como a partir del 20 de junio, cuando finalicen oficialmente, tanto para eso, por la parte de venta de libros, como para la compra por parte de los clientes. Entonces, nada, estamos ya deseando comenzar ese ajetreo. Ángel, página web en la plataforma del estudiante de Bilbao y luego de manera física en la avenida Ramón y Cajal de Bilbao, ¿no? Eso es, estamos en avenida Ramón y Cajal número 28, en Deusto. Lo pueden encontrar por Google. La página web, que como has comentado antes, es bastante sencillita, es una página web de momento de consulta, es plataformadelestudiantebilbao.com. Pues Ángel, nada, bendito trabajo, que se intercambien muchos libros, que se vendan, que se compren un montón de libros de texto, como decimos, de todos los niveles y que se den ese nuevo uso, esa segunda vida o tercera vida, porque Ángel, bueno, pues es importante también respetar el medio ambiente y por supuesto, pues oye, compartir experiencias, porque seguramente que tengan, si hay alguno con apuntes, a mí también me parece curioso, así que nada, pues invitamos a que compren y vendan en la plataforma del estudiante. Ángel, bonita idea, la verdad es que una idea muy chula. Yo no sé si en alguna ciudad más, Ángel, o sois pioneros, pues yo no lo había, te lo juro que no lo había oído en la vida. Sí, hay plataforma del estudiante de Madrid, de hecho hay 2 tiendas, y plataforma del estudiante de Barcelona también, junto con otro tipo de tiendas, supongo, de lo mismo. Bueno, pero como plataforma solamente de libros de texto, Madrid y Barcelona, como comentas, y bueno, y luego Bilbao, con lo cual, bueno, pues a la cabeza también del tema de, bueno, pues ese revertir y reutilizar esos libros de texto, como decimos, pues bueno, muchas veces es por un periodo corto de tiempo, nos podemos ahorrar un dinero importante que nos viene muy bien. Familias numerosas, no familias muy numerosas, a todos nos viene bien ahorrarnos un dinerito, oye, y sobre todo, pues eso, pues apoyar al reciclaje y la reutilización. Ángel, un auténtico placer, espero que nos veamos en más ocasiones y nada, lo dicho, a estudiar mucho, o si a alguien le ha quedado alguna asignatura, pues nada, luego lo puede vender en septiembre o octubre, cuando apruebe. Genial, Susana, muchísimas gracias. Un besito, Nos qué ricasco. Gracias. Continuamos en Informativos Tele7 y tenemos al otro lado, y es un auténtico placer recibirle, verle y escucharle, Koldo Bilbao. Él es coordinador de Cultura, Familias y Mayores de BBK. Koldo, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, cada vez estás mejor, ¿eh? Qué guapo te veo, Koldo, y qué ganas tenía de charlar contigo, Koldo. Además de buenas iniciativas y además que nos toca muy de cerquita, ¿eh? A ver, cerca tenemos todo, porque ahora mismo no hay fronteras, ni lugares, ni países, hablando de cultura, pero en este caso, bueno, pues una muestra que se acerca a Baracaldo, Miradas a Vizcaya, que, bueno, pues es un programa divulgativo que, bueno, se aunan fuerzas desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao y con el patrocinio de BBK. Koldo llega a Baracaldo y hasta este lunes 5 de junio vamos a poder disfrutar de ese acercamiento a Vizcaya a través de diferentes épocas, diferentes siglos, ¿no? Eso es, pues ya es la 4ª edición en la que ponemos en marcha este proyecto en colaboración con el Museo de Bellas Artes y gracias a la colaboración de BBK al propio museo y al propio proyecto, en el que lo que hacemos es acercar las obras maestras del museo a los municipios. El año pasado fue una mirada femenina, fue una mirada donde hablábamos de retrato y artistas de mujeres, y este año toca hablar de las miradas de Vizcaya, donde 36 obras realizadas por 30 artistas en diferentes periodos de la historia pues serán acercados a 25 municipios. Trabajos realizados en la década del siglo XVII y XIX, y en el que, como tú bien has dicho, pues tendremos la oportunidad desde ayer mismo hasta el 5 de junio de estar en Baracaldo, de estar en Videonera. Es realmente una oportunidad maravillosa, no solo de disfrutar del museo y de las obras, sino también de tener la posibilidad de poder atender gracias a la labor de mediación que hacen las personas que están en el equipo de educación de mediación, ya que durante varias horas, durante todo el día, tanto a la mañana como a la tarde, si nos acercamos a las exposiciones, tendremos la posibilidad de que una persona experta nos explique aquello que estamos viendo, ¿no? Este tipo de obras, evidentemente, para ciertos colectivos necesitan su mediación, necesitan su acercamiento, y ese es un poco uno de los objetivos de este proyecto, ¿no? Acercar la cultura
a toda la sociedad. Esa ruta del arte, Koldo, como comentas, sacarla de las salas habituales de exposiciones, como es maravilloso, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pero acercarla más aún, si cabe, a la ciudadanía, a pie de calle, nunca mejor dicho, porque hay veces que parece que se establece una barrera, que no entendemos por qué, porque el Museo de Bellas Artes de Bilbao es una de las joyas que tenemos en la capital vizcaína, pero hay gente que dice, bueno, yo no he estado, o no he estado nunca, o hace mucho que no voy. Bueno, pues el arte, esta ruta del arte sale a la calle y gracias a BBK, Koldo, se lleva, pues eso, a los vecinos y vecinas, en este caso en Bidionera, que mejor, más céntrico, imposible, en el municipio Fabril, para precisamente quitar ese miedo, ¿no? Quizá para incluso gente que no está habituada a acudir a un museo, a una sala de exposiciones, pues sale el arte y la cultura también más cerca imposible, ¿no? Pues Susana, no lo podías explicar mejor, porque existe un miedo a acercar a los museos por ciertos colectivos, por no entender, de no saber disfrutar realmente. Bueno, cada uno tiene su manera de disfrutar con los museos, como con la propia cultura, ¿no? Pero que tengas la posibilidad, además, de que una persona te ayude, te acerque a aquello que estás viendo y te haga entender tanto el periodo como las razones por las que el artista plasma ese momento, ese periodo. Y bueno, de alguna manera también poder vivir cómo han sido los últimos 3 siglos de Vizcaya, ¿no? La Vizcaya más pesquera, más rural, la industrial, la urbana. Bueno, pues vamos a tener la posibilidad de poder disfrutar de esa historia, de ese territorio que hoy somos desde una perspectiva histórica y bueno, pues evidentemente es un placer para romper esa primera barrera. Es verdad que el propio Museo de Bellas Artes, en este momento, en este periodo de ampliación, tiene la entrada gratuita con más de 100 exposiciones diferentes, se dice pronto, porque semanalmente cambia parte de la exposición. Y es uno de los grandes acuerdos que hemos conseguido con el Bellas Artes, que ha sido mantener las puertas del Museo de Bellas Artes abiertas durante ese periodo de transformación o de ampliación. Pero también tenemos que acercar la cultura y el Museo de Bellas Artes a los municipios, y ese es uno de los grandes objetivos de BBK y del Departamento de Cultura de BBK, que tiene que ver con romper las barreras, muchas veces mentales, no tanto económicas, sino mentales, y de poder hacer disfrutar a toda la sociedad de estas exposiciones que son de todo el territorio. No nos olvidemos que es un museo del territorio, del que todas y todos somos en medida parte, y que tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Aparte de disfrutar, tenemos que aprender de los propios museos, que es uno de los grandes objetivos, que es la pata esa de la educación. Fíjate, Koldo, como comentabas, desde ayer mismo y hasta el lunes 5 de junio en Bidionera hay ese recorrido a través de estas 36 obras, tanto mayoría pintura, pero también hay carteles, fotografías, incluso un collage, recorriendo bueno, la costa cantábrica, los puertos de Bermeo, el Anchove, Plentzia, Labra, también paisajes, como comentabas, urbanos industriales, Bilbao, Erandio, las localidades mineras que tenemos aquí muy cerquita, hablamos de comarcas como Durango, Guernica, Busturialdea, Urdaibai, también hablando de cultura, de historia e incluso de también denuncia política que se hace a través del arte, como son las obras de Agustín Ibarrola, es decir, un fresco completo de varios siglos de trayectoria del arte, esas miradas de Vizcaya, que de otra manera, quizá en conjunto, Koldo, pues costaría mucho encontrar, es decir, porque igual vas a un lugar, vas a otro, encuentras estas obras, estas pinturas, pero de manera gratuita, en Bidionera, de manera, como decimos, en conjunto, bueno, cuesta encontrar, y yo creo que es una oportunidad única, me refiero. Pues sí, el Museo de Bellas Artes seguramente sea uno de los museos que más obras tiene en su espacio, de alguna manera, pues que todas no pueden ser expuestas, y a veces nos cuesta entender cómo la pintura, el arte, ha servido para dibujar, para expresar un momento histórico, ¿no? Donde las tradiciones, la propia economía, la propia relación Iglesia-Estado, y eso bien se refleja en muchas obras del museo, pues bueno, nos permite viajar en el tiempo y profundizar como si fuera una clase de historia cantada y contada por personas expertas, ¿no? Y cómo de alguna manera maestros y maestras del arte han sido capaces de sacar una fotografía de un momento
y poder disfrutar de alguna manera mediante una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y creo que la Ruta del Arte permite, teniéndolo muy al lado de casa, porque hemos dicho que vamos a estar en más de 28 localidades de Vizcaya, poder disfrutar de este maravilloso arte que tenemos en nuestro territorio, con artistas de reconocimiento internacional y con un valor social muy, muy importante. Sí, claro, porque es verdad, yo siempre tiro para casa, pero es que la ruta, por eso se llama ruta, va a recorrer más localidades. Koldo, por supuesto, desde el Museo de Bellas Artes, desde Bilbao, en arranque de esta nueva edición de la Ruta del Arte, BBK aterriza ahora durante estos días hasta el lunes en Barakaldo, pero luego me imagino que irán a otras localidades de Vizcaya disfrutando de esta exposición al aire libre, esta exposición, bueno, pues eso, a pie de calle, en los principales municipios, es decir, va a haber, me imagino, varias semanas, incluso meses, de recorrido por diferentes lugares, ¿no, Koldo? Barakaldo, Muskiz, Portugalete, Trápaga, Abanto, Ziérbena, Balmaseda, Guecho, Plencia, Bermeo, Gordesola, Baquio, Erandio, Durango, Amorebieta. Hemos intentado hacer un recorrido, es verdad que llevamos 4 años de ruta, no en la pandemia, pero 4 años de ruta, en el que hemos visitado casi todos los rincones de Vizcaya. Es un trabajo en colaboración con el Bellas Artes, pero también con los ayuntamientos que han solicitado en parte poder disfrutar de esta Ruta del Arte y en el que tendremos oportunidad, como bien he dicho anteriormente, de poder disfrutar de esas mediaciones, de esa explicación, ese acercamiento a lo que vamos a poder disfrutar, ¿no? Y creo que es importante destacar que los martes, miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 12, y el fin de semana de 12 a 2 del mediodía, y por las tardes tendremos de 6:30 a 8:30 de la tarde para poder disfrutar desde el conocimiento de estos mediadores a esta propia ruta. Pues, Koldo, como siempre, un auténtico placer el conocer de primera mano, qué mejor que tú para explicarnos esta Ruta del Arte BBK, poder invitar a toda la gente que nos ve en este arranque, ¿no? En este caso, en este recorrido, en esta ruta por Barakaldo, pero luego más municipios de margen izquierda, zona minera, margen derecha, que siempre nos gusta hablar de cultura, de arte y hacerlo, pues eso, de tu mano. Y gracias a, por supuesto, Museo de Bellas Artes de Bilbao y gracias a BBK, que siempre apostáis por eso, por la cultura y por lo social y apostando, como siempre, de manera gratuita por acercar, en este caso, estas grandes obras, pues eso, a pie de calle. Koldo, estamos en contacto, no nos vayamos muy lejos, porque tendremos muchas cosas que contar, que todavía queda hasta vacaciones. Me imagino, Koldo, que las vacaciones te darán un descanso, ¿no? Me imagino. Nosotros descansamos de la Ruta del Arte, no, evidentemente, porque el verano es el mejor momento para hacer ese tipo de cosas en la calle. Parará sobre noviembre, en el que tocará recoger para preparar el recorrido del próximo año. Pero este verano no os preocupéis que habrá jolgorio y habrá posibilidades de poder disfrutar de otro tipo de actividades culturales. Bueno, que hay, y bueno, por supuesto, cultura por doquier, porque es más, dentro de muy poquito tenemos el BBK Live, un referente en el panorama musical, uno de los festivales más importantes a nivel, ya no solamente europeo, sino a nivel mundial. Así que nada, daremos buena cuenta también de ello, de la escena rock, que bueno, queda mucha tela que cortar. Así que ¿me nada, permites? ¿Sí? Este fin de semana arrancamos con una iniciativa muy interesante que ha sido la llegada de BBK Live a 2 municipios de Vizcaya, que este año han sido en Lekeitio y Munguía, en los que tendremos la posibilidad de acercar desde esta perspectiva social, inclusiva, a que todo el mundo pueda disfrutar de 2 días completos de más de 15 conciertos cada día en cada municipio, de manera gratuita, y en el que, bueno, demuestra la esencia del propio festival y del propio objetivo de BBK y de Astur, de acercar la cultura y los conciertos para todos los públicos de manera gratuita y de manera inclusiva. O sea que os animo a que disfrutéis tanto este fin de semana en Lekeitio como la semana que viene en Munguía. Y bueno, luego hay festivales, BBK Live, Music Legends, y tendremos también seguramente posibilidad de charlar de una producción que tendrá bastante éxito en Aste Nagusi, que espero que tú y yo podamos hablarlo dentro de varias semanas.
Hombre, no solo espero, lo deseo, Koldo. Así que lo dicho, nos vemos dentro de poquito, como siempre. Es que ricasco, Susana. Un placer. Un besito, un abrazo, como siempre. Gracias. Nos tenemos que marchar, no tenemos tiempo para más, pasando un calor que esto no se puede aguantar. Vamos a tomarnos un respiro. Mañana, eso sí, volvemos de nuevo aquí en Informativos Tele 7. Mirarte, agur.